Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Simsanchilio y estamos en un nuevo vídeo en el top mejores equipos de Furina. Este vídeo va a ser muy completo con los equipos de Furina y es el extra a la build, es el complemento donde para que la build no dure una hora, divido los equipos en un vídeo aparte y este es el vídeo. Vamos a ver los 3 mejores equipos de Furina que casualmente coinciden con los 3 mejores equipos de Genshin Impact. Vamos a ver y explicar los 2 mejores equipos de Furina C6 Carry, para quien tenga C6 o le guste o la quiera jugar de DPS en cualquier caso. Y vamos a ver incluso bonus track de los mejores equipos, tanto los curiosos como los no tan utilizados, como los que no estén en el top, pero igual son equipazos brutales de Furina. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Cuidado, dejadme en los comentarios qué equipo jugáis o más os gusta actualmente de Furina, o si no tenéis a Furina, en qué equipo la queréis jugar. Y ahora sí vamos con la guía completa y el top de los mejores equipos de Furina. Pues bien, está bueno empezar siempre con lo no tan importante para ir siempre de menos a más y que el vídeo para vosotros sea espectacular. Así que voy a empezar con los bonus track y sobre todo con un bonus track muy interesante porque si no limitas en este equipo podría ser de los mejores de todo el juego. Y estoy hablando del Permafrost. El Permafrost es un equipo que podría entrar en la categoría de mejores equipos de Furina, no va a estar actualmente ahí porque literalmente no se puede prácticamente jugar, pero va a estar en la categoría inicial de bonus track. El Permafrost actual de Ayaka, Furina, Xianyun cazador de dragones para pasarle el cazador a Ayaka y Shenhe es el mejor actual Permafrost del juego. Ya Kokomi no es best in slot y tampoco lo era porque existía Mona, pero ya ni siquiera van Mona y Kazuha, van Furina, Xianyun, Shenhe, Ayaka. Pero por desgracia va en bonus track nada más, equipazo donde además Ayaka puede hacer descendientes de 100 y pico de K mientras está la ulti pegando y no tienes necesidad de rotar para recolocar la ulti de Kokomi que se acaba o volver a entrar con Mona para reaplicar hidro para que el enemigo esté congelado, porque Furina ya te deja los animales que permiten que el enemigo siga congelado. Así que teóricamente este equipo, y me da pena empezar el top o el vídeo con este porque es de mis favoritos sinceramente, Permafrost. Dentro del bonus track, para empezar con el top 3, voy a poner también a los equipos de Noel, Noel triple geo con Furina, ya que Noel cura al equipo, entonces Noel, Gorou y de último un Albedo barra Yunjin, algo así barra Shiori, junto a Furina es un equipazo también de geo, no a la altura de Navia, que sería una continuación del equipo de Noel, y el Navia, Shiori, Furina, Bennett, y en su defecto Navia, Albedo, Furina, Bennett, estaría por encima de este equipo de Noel, también como equipo de Furina, pero lo pongo a bonus track porque mucha gente lo juega dentro del geo. A quien le gusta geo, que no hay muchos, Geo Enjoyers en los comentarios para saber quiénes sois main geo. Y sería otro de los equipos. Otro más serían los equipos de Anemo como bonus track, que muchos conocéis los equipos de Xiao, Faruzan, Bennett, Xianyun, que es el best in slot, pero puedes cambiar a Bennett o a Faruzan por Furina si no los tienes Faruzan C6 o quieres liberar un Bennett para otro equipo. Asimismo con Scaramouche, pero es más arriesgado, el Scaramouche, Faruzan, Furina, Bennett. Y el último bonus track de uno de los mejores equipos de bonus track de Furina que ha mejorado son los equipos de Eula. Otro equipo que tampoco usa tanta gente, pero actualmente el Eula Raiden Furina Mika C6 es el best in slot de Eula y es la manera de conseguir el máximo daño a mínima inversión con los equipos de Eula. Ahora sí, entramos en los 3 mejores equipos de Furina, que son los 3 mejores equipos del juego, y aparte los 2 equipos de Furina DPS con C6. Adelanto que mucha gente está esperando la tier list de equipos meta pre-Natlan, ya se está preparando, posiblemente salga después de que llegue el banner de Furina, al principio quizá de la 4.8 o antes, y esto puede ser para muchos un pequeño tráiler. Así que rápidamente, para la gente que tiene Furina C6 y quiere saber cómo funciona en Carry, Furina C6 tiene 2 equipos principales. Equipo número 1 es el equivalente al Tartas Internacional o el Ayato Vape o los equipos de Vape más antiguos del juego, donde Furina hace la de Tartaglia. Así de fácil. Furina, Kazuha, Xiangling, Bennett. Y ahora os va a sorprender porque literalmente el otro mejor equipo de Furina hace una función parecida, por no decir igual. Sí, Puma, editor que estás editando este vídeo, ahora hablo de ti también.
Así que simplemente es que Furina en campo con la C6, el escalado de sus normales que te habilita imbuirte de hidro con la C6, escalan en base con ataque y se benefician de Bennett y la consonancia Piro, pero la C6 te imbuye de hidro y te suma, te añade al escalado de ataque un escalado de la propia vida de Furina que con C2 alcanza 60.000 de vida, con lo cual simplemente Furina, haciéndola de Tartaglia en campo, tiene uno de los mejores equipos del juego y de Furina C6, con la misma rotación que un equipo del Tartas, para que puedas hacer sombra verde a ambos elementos y explotar con Furina cuando entre haciendo básicos vaporizados de 300 o 400 he llegado a ver. Y aquí viene el segundo mejor equipo de Furina Carry C6, para muchos y muchas que lo tengáis C6, y vamos con los 3 mejores equipos de Furina, que es lo que estáis esperando. Resumen. El otro equipo es un Furina Descendentes, efectivamente, el que he hablado en otros vídeos. Ese es otro de los mejores equipos de Furina de todo el juego, los 2 mejores con Furina C6 Carry, y se basa en que Furina, Xianjun, Xiangling, Bennett, con la mecánica de aprovecharse tanto de la vida con la C6 como del ataque de Bennett y la consonancia Piro, Furina puede vaporizar 500.000 haciendo descendentes en un equipo de descendentes con Xianjun en vez de Kazuha. Así que Xiangling y Bennett son 4 estrellas, y si tenéis a Xianjun o tenéis a Kazuha, podéis jugar el Furina, llamémoslo internacional como el de Tartas, o podríamos jugar el Furina Descendentes. Ahora sí, top 3 equipos de Furina. Muy bien, los equipos de Furina empiezan así. El equipo de Furina que está por debajo de los otros, pero que más daño por rotación nos puede traer actualmente y es cómodo, válido y utilizable en todos los abismos y todas las salas, es top 3, redoble de tambores, el Hyperbloom. Sobre todo, los 2 exponentes más poderosos actualmente de Hyperbloom se subdividen en los equipos de Alhaitham, aunque a Alhaitham le ocurre lo mismo que Tartas, es decir, mínimos, inversión baja, daños altos, pero en cuanto empiezas a hablar de techos, mejoras, constelaciones y demás, empieza a quedarse muy obsoleto y el techo lo toca rápido, es decir, tiene poco desarrollo en el juego y poco potencial de hacer mucho daño a medio y largo plazo. Le sigue el equipo de Sino, que como os comenté a techos es el mayor equipo de Hyperbloom hasta la llegada de Clorinde, el Sino Furina Nahida Baizu. Aquí si hablamos ya de techos, que tiene mayor techo el de Sino que el de Alhaitham, pero mayor mínimo el de Alhaitham que el de Sino. Pero a día de hoy, el mejor Hyperbloom del juego, con alguito de power creep, es el botón definitivo. Clorinde, a pesar de no tener sinergias con la maestría, a diferencia de Sino, solo por el daño bruto que nos puede hacer con su escalado electro, pero sobre todo con sus constelaciones, teniendo potencial de superar a Raiden a igualdad de constelaciones, y más en este equipo, tiene el mejor Hyperbloom junto a Furina del juego, que es Clorinde, Furina, Nahida, Baizu. Rotación del mismo equipo, el equipo está en el canal si queréis indagar más, en un vídeo completo explicando mucho más detalle del equipo, pero sería el tercer mejor equipo de Furina. Segundo mejor equipo de Furina. Espero no alargarme aquí, por favor, que el vídeo no dure 40 minutos. Los segundos mejores equipos de Furina son los Vapes. Y aquí entra, vamos a decir que una extensa variabilidad de los equipos de Vape, principalmente resumida en los 3 mejores carries Piro del juego, que son Arlequino, Gaming y Hu-Tao. Sus equipos son muy parecidos y simplemente dentro de los Vapes van en este orden. El peor de los 3 es el de Hu-Tao, le sigue el de Gaming como uno de los 5 mejores equipos del juego, segundo mejor carry del juego y segundo mejor Vape de los equipos de Furina, y el mejor Vape a día de hoy de Furina es el equipo de Arlequino. Aquí explicando brevemente qué consiste, es básicamente el best in slot de los equipos de Hu-Tao actual es Hu-Tao con Furina y Yelan por el doble bono daño infligido y la consonancia hidro, y Xianjun haciendo un combo de 2 normales, cargados, salto descendente, pudiendo llegar a hacer entre 6 y 7 combinaciones por rotación si lo haces perfecto y las manos te responden bastante bien y no tienes demasiado ping, obviamente, porque si no te dificulta que el juego lea todas las acciones, y es el mejor equipo de Hu-Tao actualmente, dependiendo mínimamente de Xianjun.
El siguiente sería el equipo de descendentes de Gaming, que llega en el banner y es uno de los mejores equipos del juego, como he dicho, entrando al top 5 de equipos del juego, que es el Gaming Furina Xianjun Bennett. Gaming hace uno con Peñasco Oscuro, arma free to play en la tienda, ya es Jesucristo y es uno de los jinetes del apocalipsis de los 4 estrellas de Genshin Impact y sería el mejor carry piro de no ser por el mejor equipo Vape de Furina, que como veis, los personajes que comparten son prácticamente iguales y se basan los equipos en vaporizar porque existe Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett, y aquí extraño porque he llegado a escuchar, quitároslo de la cabeza, es una idea errónea y es el mejor equipo de Arlequino, como veis en pantalla, de los más jugados, más utilizados, mayor daño por rotación y muy cómodo, que quizá Arlequino y Furina no combinan bien, pues error, esto no es así. El mejor equipo de Arlequino del juego es efectivamente Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett. Y tenéis el mejor Vape del juego y uno de los 3 mejores equipos de todo el juego en Genshin Impact, gracias a Furina y su daño infligido de la C2. Y ahora nos vamos, por suerte nos ha largado el tema Vape y no he entrado mucho en rotaciones y más, porque si no esto se nos va súper lejos. Cada equipo, ya tiene su vídeo individual, así para que veáis cómo funciona y aprender. Los vídeos de equipos de Gaming están en el canal, os lo recomiendo. Un vídeo entero dedicado a que aprendáis el equipo de Gaming. Lo mismo con los equipos de Arlequino, lo mismo con los equipos de Hu-Tao nuevos de Furina, Yelan, Xianjun, Hu-Tao. Así que todo esto lo podéis extender mucho más, pero no quisiera que el vídeo durase 2 horas, porque el mejor equipo actual de Furina y el equipo mejor con más potencial de daño en todo el juego a nivel de techos, pero también a nivel de mínimos, por eso el mejor equipo de todo Genshin Impact es los monohidros de Neuvillette. Los monohidros de Neuvillette, Furina y un Anemo para el sombra verde al hidro es la mejor combinación de todo Genshin Impact a día de hoy, el mayor daño por rotación que te puedes llegar a encontrar, el mayor sustain defensivo con el propio Neuvillette C1, ya que literal se cura full de vida en cada cargado y con la C1 no te interrumpen el cargado y es lo más cómodo de la historia. Hay gente que he escuchado que llega a decir que le parece tan fácil Neuvillette que no lo quiere por no perder la ilusión de mejorar en Genshin, y lo entiendo perfectamente. Y lo mejor del equipo de Neuvillette, para cerrar el vídeo con broche de oro, es que Neuvillette y el equipo monohidro de Furina Neuvillette puede combinar las otras 2 variantes de mejores equipos de Furina, porque puedes jugar un Neuvillette Furina Cookie triple maestría con Nahida y tendrías un Hyper Bloom, pero también puedes jugar Neuvillette con Furina, con algunos otros personajes, y se puede llegar a hacer algún vape o algún vaporizados inversos con alguna Xiangling, Xianjun, Furina, Neuvillette. Y tienes el healer que es Xianjun, tienes Xiangling que se puede llevar el cazador de dragones y Xiangling puede vaporizar. Disclaimer, este último equipo lo he visto usar, es interesante, pero tiene problemas de recarga de energía, y para tener problemas de recarga de energía y Neuvillette poderse jugar prácticamente solo o con equipos más sencillos, la gente opta por la sencillez de los equipos de Neuvillette. Pero este equipo es interesante y se ha usado alguna vez. Así que poquito más. Estos son los 3 mejores equipos de Furina, los 2 mejores equipos de Furina C6 DPS y los bonus track que muchos utilizaréis. Espero leer sorpresas en los comentarios de equipos que quizá no haya comentado aquí. Es posible que alguno se me haya pasado, seguramente algún equipo se me ha ido, pero en los comentarios intentaré fijar algún equipo original o algún equipo que se me haya olvidado para que también lo veáis. Así que bajar a ver cuál es el equipo sorpresa que no estaba en el vídeo. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por el apoyo al canal. Ir a ver la build de Furina, que ya está disponible. Recordar que haremos un evento físico dentro de ya nada, semana y media desde que veáis este vídeo, en Valencia, España, en la OWN, del 4 al 7 de julio. Es la feria de videojuegos más grande de toda Europa. No es exagerar, no es marketing para el vídeo, es la verdad, y estoy agradecidísimo de contar con esta oportunidad. Y haremos el evento más grande de Genshin Impact de habla hispana físico. Así que todos los que vivan en España o cerca de Valencia pueden comprar las entradas con los links que tengo tanto en Twitter como en la descripción de los vídeos, como en la propia página con el código LPG Impact para apoyarnos a nosotros como creadores y tener descuento, por supuesto, y a pagar menos. Poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.